¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en una semana en la que realmente sobra información de la economía y la política en la Argentina. Cuesta y mucho identificar cuál ha sido el dato clave de estos días, pero aquí en Mercados y Empresas hemos decidido quedarnos con el aumento de tarifas de gas. Usted sabe que aquí en Mar del Plata este ha sido un tema de debate central en los últimos días, básicamente porque en nuestra ciudad, por lo que ha sido el efecto del amparo que mantiene las tarifas por debajo de lo que se ha venido pagando, por ejemplo, en el ámbito provincial en los últimos años. Bueno, aquí por ese efecto en Mar del Plata se va a estar pagando y se va a estar sintiendo mucho más, bueno, este incremento que ha dispuesto el gobierno nacional en los últimos días. Un tema para analizar profundamente, esto lo vamos a hacer enseguida después de la pausa con Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camusi Gas Pampeana, pero también vamos a hablar del incremento de tarifas eléctricas que arrancó, lo recuerdo, durante el mes de febrero, que ya está comenzando a llegar con las facturas que están recibiendo los usuarios aquí en Mar del Plata y la zona. Así que con el testimonio de Oscar Caballero de la empresa EDEA vamos a repasar un poco las características de ese incremento y además, tanto en el caso del gas como en el caso de la energía eléctrica, bueno, repasar también quiénes son los beneficiarios del nuevo régimen de tarifa social, un régimen que seguramente gana mucha más relevancia dado los incrementos de tarifa que comienzan a llegar a los hogares, a los comercios y a las empresas de Mar del Plata y de la región. Vamos a estar hablando también del caso Panama Papers, otro de los temas que ha convulsionado a la opinión pública en los últimos días. Este tema lo vamos a abordar con el testimonio del doctor Marcos Jauregui Berri, que nos va a explicar un poco cómo es esto de las sociedades offshore y bueno, cuáles son las derivaciones legales justamente de operar con ese tipo de figuras fuera del país. Y también, más allá de lo que es nuestro análisis habitual de lo que ha sido la semana financiera directamente de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, le vamos a proponer, cerca del cierre del programa, compartir algunos fragmentos de lo que fue durante la semana la presentación del doctor Federico Sturzenegger, hoy presidente del Banco Central de la República Argentina, en una conferencia, en un congreso sobre la economía argentina organizada por la empresa Bloomberg. Bueno, allí Sturzenegger dejó algunas pistas realmente muy interesantes, nos parecen muy valiosas, sobre lo que va a ser en los próximos meses el rumbo de la política monetaria y efectuar, bueno, básicamente ahí un análisis sobre lo que puede ser el ritmo de las tasas de interés y del dólar en los próximos periodos. Todo un dato seguramente para aquellos que operan en los mercados financieros en Argentina, entender cómo está pensando hoy la política monetaria del Banco Central de cara a lo que es la evolución de las tasas de interés y el dólar. Así que hacemos la primera pausa aquí en Mercados y Empresas y después de esa pausa comenzamos enseguida a hablar del tema de los incrementos de tarifas de gas. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¡Wow! ¿Puedo pasar a pagar el ABL ahora que me colgué y mañana tengo un día re complicado? Hacelo desde la compu y borra ese historial. ¿Querés? Te estás exponiendo. No, es que es mi hermanito que... Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Ajá, con que pensando en pintar tu casa. Y te vendría bien un préstamo. ¿Qué tal un préstamo muy personal? Préstamos muy. Sí, muy, préstamos muy efectivo para lo que quieras. Préstamos muy. Solicitalos en Fabacard. Préstamos muy, con la confianza y el prestigio del Grupo Faba. Muy. Préstamos muy. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y comenzamos entonces a desarrollar lo que aquí en Mar del Plata ha sido seguramente uno de los temas económicos y sociales, seguramente de la semana, el incremento en las tarifas de gas. Para esto, como le decía en la apertura, entramos ya en comunicación telefónica con Capital Federal. Allí nos recibe Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camusi Gas Pampeana. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el llamado.
No, bueno, muchas gracias por su atención. Sabemos que, bueno, ha tenido que dar múltiples explicaciones en estos días sobre lo que es este incremento tarifario para distintos medios de la ciudad de Mar del Plata, un tema que realmente preocupa y mucho aquí en la ciudad. Y el primer punto que queríamos aclarar, Rodrigo, tiene que ver con el incremento, ¿no es cierto? Porque aquí en Mar del Plata se comenzó hablando de un incremento del 2000% y entiendo que ustedes no coinciden con ese número, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Y a ver, básicamente la confusión radica en que ese cálculo del 2000% se hizo sobre uno de los componentes de la factura, pero que de ninguna manera refleja la totalidad de la misma. Hemos hablado con otros colegas en el ámbito de los medios de comunicación y hemos explicado, por ejemplo, en el caso de un automóvil, el neumático puede aumentar un 2000%, pero no necesariamente el auto como universo total aumenta un 2000%. Y esto es lo que ocurre cuando se leen los datos de una manera errónea. En términos concretos y en la práctica, los incrementos en las facturas finales que van a abonar los usuarios de Mar del Plata y de la zona serán en el orden de 500 a 600% en el caso de aquellos usuarios que ahorren y del 700 a 750% en el caso de los usuarios que no ahorren. Estos parámetros los estamos tomando sobre el usuario promedio de Mar del Plata, que es el usuario R31, R32. Bien, aquí en Mar del Plata también, bueno, se ha debatido en los últimos días sobre justamente la categorización de los usuarios, ¿no es cierto? Y la idea, que este es un tema mucho más profundo que este incremento tarifario que se anunció en la semana, la idea decía de que Mar del Plata podría estar mal categorizada en términos de las temperaturas promedios de nuestra zona. ¿Ustedes coinciden con este análisis? Porque Mar del Plata esto preocupa mucho porque se dice, bueno, estamos pagando el gas al mismo valor que pagan, bueno, por ejemplo, ciudades como Santa Fe o Capital Federal, que tienen temperaturas promedio mucho, digamos, más cálidas, mucho más benignas. ¿Esto ustedes lo analizan de la misma manera? Francamente, nosotros tenemos una postura que no es más que mirar la realidad. Y hoy la realidad muestra que Mar del Plata no es considerada una zona fría y tiene un cuadro tarifario que le corresponde a lo que las autoridades de gobierno consideran para la región. Y hago esta salvedad, ¿por qué? Porque las denominadas zonas frías, que hoy son las 5 provincias patagónicas, la región de Malargüe y la totalidad de la provincia de La Pampa, han obtenido este reconocimiento de zona fría luego de un debate en el ámbito legislativo que logró que este reconocimiento esté contemplado dentro de la Constitución Nacional. Es decir, que el debate público y el consenso en ese ámbito ha generado que estas zonas tengan el reconocimiento de zona fría. No es el caso de Mar del Plata, por lo cual lo que sí estamos diciendo es si a Mar del Plata le corresponde o no ser catalogado zona fría. No es una discusión en donde Camusi deba dar parte. Sí, nos parece que es sano que esa discusión se dé en el ámbito de los representantes del pueblo, que se pueda generar un proyecto de ley si así lo consideran y que a partir de ello, en función de los resultados de eso, se apruebe o no la consideración de Mar del Plata como zona fría. Pero la realidad es que hoy no, la zona no tiene ese reconocimiento y como tal tiene los cuadros tarifarios que la autoridad regulatoria, que es el ENARGAS, dispuso para Mar del Plata y para las distintas zonas del país, ¿no? Bien, sí, sabemos que ya en Mar del Plata se está trabajando justamente para plantear ese debate ante los organismos competentes, ¿no? De cualquier manera, Espinosa, siempre sobre lo que es el incremento de tarifa que se anunció esta semana, se ha hablado mucho del incremento para usuarios residenciales. ¿Cómo queda el comercio y la industria de nuestra zona? Efectivamente, los incrementos son para los usuarios residenciales, para los usuarios comerciales, las pymes y la GNC. En los próximos días se van a estar haciendo públicos los cuadros tarifarios, que si bien hoy ya están disponibles en la página del ENARGAS, al ser Camusi una empresa que tiene la licencia en varias ciudades, estamos desmenuzando los cuadros tarifarios para cada una de ellas, que en los próximos días va a estar disponible no solo en el ámbito de los medios de comunicación, sino también en nuestra página web, para que cada uno pueda hacer el ejercicio del caso, sea un usuario residencial o un comercio, ¿no? Bien. Por último, ya prácticamente para ir cerrando, el tema tarifa social nos da la sensación de que cobra mucha mayor relevancia de la que tenía hasta el momento, tanto en los aumentos de gas como en los de energía eléctrica, ¿no? Así inclusive se planteó desde los representantes del gobierno nacional. ¿Qué es lo que van a estar pagando aquellos que van a poder estar comprendidos dentro del régimen de tarifa social? La pregunta es sumamente buena y creo que tenemos que aprovechar esos espacios para fomentar que aquellas personas que hoy no tengan capacidad para afrontar la factura plena
puedan adherir al requisito de la tarifa social y difundir ampliamente cuáles son las características, como para que todos aquellos que necesiten estar dentro de tarifa social puedan hacerlo. Hoy lo que dispone la normativa es que los usuarios que estaban en el denominado registro de exceptuados, que más allá del título de la palabra, en la práctica significa lo mismo, pasen automáticamente a ser tarifa social. En ese momento se disponían 13 tipologías que hoy siguen completamente vigentes, por lo cual los usuarios que integraban el registro no tienen que hacer absolutamente nada, ya pasan a ser tarifa social, y los que no, siempre están a tiempo de completar esa declaración jurada en la oficina de Camusi e integrar la tarifa social. Pero además, este universo se amplía sensiblemente con nuevos criterios de inclusión, como dice la normativa, y que lo que tiende es a incluir también a jubilados o pensionados que perciban un monto menor o igual a 2 haberes mínimos, y estamos hablando en el orden de los 8.600 pesos, a las personas con empleo en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios mínimos vital y móvil, y hablamos de 12.120 pesos, los titulares de programas sociales, aquellos que estén inscriptos en el régimen de monotributo social, los empleados del servicio doméstico, quienes perciban un seguro de desempleo o quienes cuenten con un certificado de discapacidad. Estas nuevas tipologías se suman a las que ya estaban vigentes, por lo cual hay un universo sumamente grande para que aquellos usuarios que hoy no estén en condiciones de afrontar estos aumentos puedan ser protegidos con la tarifa social. Bien, ¿y qué estaría pagando esta gente? Estos usuarios van a estar bonificados al 100% de los incrementos o de las modificaciones en el precio del metro cúbico de gas. Es decir, van a tener una conservación al 100% de los subsidios del metro cúbico de gas. Bien. Muy bien, Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camusi Gas Pampeana, muchas gracias por esta comunicación. Realmente me parece que vale la pena seguir aclarando estas cuestiones, inclusive induciendo con este tipo de comentarios y de charlas a la gente a tener un cuidado con los consumos de servicios que seguramente no han tenido hasta el momento, ¿no? Esos son los problemas muchas veces de los incentivos perversos que generan tarifas por debajo de los valores reales que deberían tener y hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Espinosa, gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Conversamos entonces con Rodrigo Espinosa, directamente desde Capital Federal, y las aclaraciones pertinentes, ¿no?, en torno a lo que han sido los incrementos de tarifa de gas en estos días. Nosotros vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a estar hablando de otro de los incrementos, tarifas de energía eléctrica. Eso después de la pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Organización Ventimiglia. Productores asesores de seguros. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Experiencia y profesionalismo. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Filial Mar del Plata. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y continuamos hablando de los incrementos de tarifas que se han venido conociendo para la ciudad de Mar del Plata y también obviamente en todo el país. Y en relación al tema gas, está claro que un dato a tener en cuenta y a seguir en los próximos días tiene que ver con lo que ha sido la presentación de 2 recursos de amparo para frenar ese incremento de tarifas, uno aquí a nivel local, a partir de la gestión del partido Acción Marplatense, también a nivel bonaerense, un grupo de legisladores y ONG han presentado otro recurso de amparo para intentar frenar ese incremento, así que habrá que ver cómo evolucionan esas cosas. Tampoco hay que dejar de mencionar que desde la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con otras instituciones, también se estaba pensando en la idea de poner en marcha un procedimiento jurídico semejante. Pero claro, habrá que ver
qué ocurre con estas gestiones en las próximas semanas. No obstante esto, está claro que el incremento de la tarifa de gas, concretamente, que es la que más duele sin duda, bueno, ya está determinado, así que bueno, un tema que debe ocupar a familias, comercios y empresas, porque está claro que de cara a las nuevas tarifas lo que más sirve es el ahorro, ¿no es cierto? Aquí lo que recordamos es que, por ejemplo, en el tema del gas, aquellas unidades familiares que tengan un ahorro superior al 15% van a tener bonificaciones realmente muy importantes sobre las tarifas finales que se han dispuesto dentro de lo que es el nuevo cuadro tarifario. Pero hablamos ahora del tema luz. Usted recordará que durante el mes de febrero ya comenzó a entrar en vigencia el incremento de tarifas de energía eléctrica en todo el país. Esto también llegó a la ciudad de Mar del Plata, así que nos pareció oportuno en esta semana en la que se habla tanto de tarifas aquí en la ciudad, bueno, volver a poner en escena el tema de los incrementos en energía eléctrica, aparte centralmente porque en estos días justamente comienzan a recibirse las facturas que de a poco empiezan a mostrar, porque son periodos parciales lo que se factura, los incrementos, bueno, que se han dispuesto también dentro de lo que es el nuevo régimen tarifario en el caso de la energía eléctrica. Así que sobre este tema, en principio, hablamos nuevamente de lo que es el porcentaje de los incrementos con el testimonio de Oscar Caballero de la empresa EDEA. El aumento en promedio para todas las escalas de consumo es del 120%, en todos los casos. Nosotros, según lo que hemos estimado y los cálculos que hemos hecho, el 88% de los clientes nuestros estarían pagando no más de 300 pesos por mes. Un cálculo rápido, para que la gente entienda de qué se trata este reajuste tarifario. Lo que antes se pagaba por bimestre, aproximadamente se va a pagar por mes, un poco más. Pero ese es para que rápidamente se entienda la dimensión de este reajuste tarifario. Nosotros tenemos un 27% de los clientes que están consumiendo 60 kilowatts por mes actualmente. Estarían pagando un promedio de 150 pesos mensuales. Estamos hablando del promedio, puede ser un poquito más, un poquito menos. Después hay un 33% que consumen 150 kilowatts por mes. Bueno, esos clientes estarían pagando no más de 300 pesos por mes. Y después el reajuste tarifario tiene como novedad importante es que ha cambiado la metodología para otorgar la tarifa social. EDEA se encargaba directamente del tema de tarifa social. Venía el cliente a nuestra oficina, nos solicitaba la tarifa social, nosotros enviábamos un asistente social al domicilio, se veía las condiciones socioeconómicas que tenía ese cliente y si se consideraba que si era viable, se otorgaba la tarifa social. Ahora directamente EDEA todos los meses envía la base de datos de clientes al OSEBA, que es el organismo de control provincial. El OSEBA a su vez lo envía al Ministerio de Energía y Minería de la Nación y cruzan los datos de esa base de clientes con ANSES y con Desarrollo Social. Bueno, cuando vuelve el listado, vuelven determinados qué clientes van a tener tarifa social. Estamos pasando de 13.000 clientes que teníamos como tarifa social a cerca de 90.000. Estamos hablando en todo el área de concesión. Con lo cual, bueno, las pautas que se han fijado para tener tarifa social ha hecho que la base de tarifa social, de clientes con tarifa social, se haya incrementado de manera importante. Creo que, bueno, si sumamos ese porcentaje, que es un 22% aproximado de clientes, más el 27% que te decía que consume 60, más el resto que consume 150, estamos hablando de un 88% de los clientes que va a estar pagando cuando la tarifa esté plena, porque ahora las mediciones incluyen parte de tarifa vieja con parte de tarifa nueva, no estaría pagando más de 300 pesos por mes. Eso es los números que manejamos nosotros. Bien, ¿y qué pasa con el comercio y con la industria? ¿Qué valores hay que manejar? Los mismos, un 120% promedio. Dentro de esos porcentajes que te daba, había un 12% que quedaba afuera, que incluye eso, aquellos clientes que consumen más de 150 kilowatts por mes, más clientes comerciales e industriales. Estaría también rondando un 120% también en la web. Bien, incrementos promedio entonces del 120%. Y atención que esto alcanza no solamente a las familias, es decir, a los usuarios residenciales, sino también a comercios e industrias. En el segundo tramo de la charla, Oscar Caballero nos da precisiones acerca de lo que van a ser las próximas facturas, cuándo comienzan a llegar, de qué manera se va a disponer la facturación que ahora pasa a ser mensual, y también hace algunas precisiones en relación a lo que es el nuevo régimen de tarifa social. Un régimen que, le reitero,
pero comienza a tener mucha mayor relevancia porque hay muchos nuevos beneficiarios que hasta el momento no estaban incluidos. Es decir, hay condiciones que se pueden dar ahora en las familias que les permitan acceder a ese régimen de tarifa social y, por supuesto, a partir de esto, pagar una menor tarifa de luz o de gas, con lo cual hay que prestar mucha atención a estos datos. La segunda parte entonces de la charla con Oscar Caballero de la empresa EDEA. Nosotros a partir del 20 de abril estamos enviando las primeras facturas que van a tener un vencimiento al 2 de mayo, estamos hablando de días más, días menos, ¿no? Pero esa es la fecha, que va a ser mensual, porque hay que destacar que la tarifa va a ser mensual ahora. Entonces, la que emitamos a partir del 20 de abril va a tener un vencimiento aproximado el 2 de mayo y la otra va a vencer el 2 de junio. A partir de ahí ya va a ser mensual. Hasta ahora están siendo bimestrales. Es decir, esto requiere un acomodamiento de sistemas también. Calculamos que en esa altura, ahí van a empezar en mayo, el 10 de mayo aproximadamente, va a estar completo, los kilowatts van a tener valor nuevo. Y ahí se va a ver en concreto, bueno, estos números que yo te decía. Bien. Ahora, Oscar, mencionaste la tarifa social, que cobra una relevancia totalmente distinta, como bien vos mencionabas. ¿Cómo se gestiona? Más allá de que esto lo define el OSEBA, que se define fuera de lo que es EDEA, ¿la gestión se hace en EDEA? Sí, exactamente. Hay condiciones, es decir, es automático. Nosotros vamos a aplicar la tarifa de manera automática. Cuando recibimos la información de OSEBA, el cliente pasa a tener tarifa social. Pero puede ocurrir que no coincida el número de documento porque se tomó mal el número de documento y que ese cliente no esté en ese listado. Bueno, tiene que ir a EDEA, nuestras oficinas de Independencia, entre el 1 y el 25 de mayo, pedir la tarifa social, se firma una declaración jurada que dice, sí, yo estoy en condiciones de recibir la tarifa social, y EDEA otorga la tarifa social. Pero después vuelve a mandar la información otra vez, a fin de mes, a los OSEBA y se va a chequear. Si correspondía, mantiene la tarifa social. Si nos marcan que no correspondía, no se va a aplicar. ¿Por qué puede corresponder o no? Porque, bueno, hay determinados ítems que hay que cumplir. Recibir algún plan social, ser jubilado o pensionado y recibir por debajo de 2 veces la mínima, ser trabajador y recibir por debajo de 2 salarios mínimos vital y móvil, ser empleada doméstica, ser discapacitado. Esos son algunos de los ítems en los cuales está claro que tiene que tener tarifa social. Después, si alguien tiene 2 inmuebles o, por ejemplo, tiene un automóvil, un vehículo que es más antiguo que 15 años, sí, pero si es menos antiguo que 15 años, no le corresponde la tarifa social. Y después hay un método que para saber si uno está incluido o no, que es ingresar a la página de EDEA, que es www.edeaweb.com.ar. Allí se ingresa y hay un sitio claramente visible que dice tarifa social. Se hace clic ahí, aparece un formulario, se pone el número de cuenta y inmediatamente va a recibir una información que dice usted está afectado por la tarifa o beneficiado con la tarifa social o usted no tiene tarifa social. Eso también a través de la página del Ministerio de Energía de la Nación también se puede obtener esa información. Pero bueno, el más directo es la página nuestra. Bien, y para cerrar este análisis de los incrementos de tarifas de luz y gas aquí en la ciudad de Mar del Plata, bueno, le había propuesto ya en su momento ver quiénes son los beneficiarios que pueden estar incluidos dentro de lo que es el régimen de tarifa social. A ver, régimen que se unifica, ¿no? Estos beneficiarios que comenzamos a ver ya en pantalla, bueno, tienen las condiciones para acceder tanto al régimen de tarifa social en el caso de la luz como en el de gas. Como usted ve en pantalla, son varios grupos, beneficiarios de programas sociales, jubilados o pensionados que cobran hasta 2 jubilaciones mínimas, hasta el momento casi 8.600 pesos. Aquellos trabajadores en relación de dependencia que cobran salarios hasta 2 salarios mínimos vital y móvil. En este momento esa suma da 12.120 pesos. Y después también pueden estar incluidos en este régimen discapacitados, aquellos que pagan monotributo social, empleadas o empleados del servicio doméstico y aquellos que cobran un seguro de desempleo. Pero atención, porque hay 3 exclusiones que vale la pena tener en cuenta. Es decir, por más que se reúnan las características anteriores, cualquier beneficiario potencial que reúna una de estas 3 condiciones queda automáticamente excluido del régimen. Hablamos de los propietarios de más de un inmueble,
aquellos que tienen un vehículo de menos de 15 años de antigüedad y, por supuesto, propietarios de aeronaves o embarcaciones de lujo. Atención con este tema, le reitero, del régimen de tarifa social, porque cobra mucha mayor relevancia en el marco de los nuevos cuadros de tarifas de luz y de gas. Todo un tema que ha impactado y mucho aquí en la ciudad de Mar del Plata. Para cerrarlo, le recuerdo, atención con los ahorros. Creo que esta es la mejor medida que se puede tomar en las familias, los comercios y las empresas, porque el ahorro no solamente genera automáticamente de manera obvia, una menor factura mensual o bimestral, sino que además genera también la posibilidad de acceder a bonificaciones importantes que en el caso del gas, por ejemplo, para los grupos familiares que están en las categorías más bajas, un incremento como el actual se puede reducir prácticamente en un 50%. Así que atención con este tema, a cambiar los hábitos de consumo de luz y de gas, porque claramente estos incrementos ya están instalados desde febrero el de luz y desde el mes de abril el de las tarifas de gas. Nosotros ahora hacemos una nueva pausa y después hablamos de otro de los grandes temas de la semana, el escándalo alrededor del caso Panama Papers. Esto después de la pausa. ¿Puedo pasar a pagar el ABL ahora que me colgué y mañana tengo un día re complicado? Hacelo desde la compu y borra ese historial. ¿Querés? Te estás exponiendo. No, es que es mi hermanito que... Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Organización Ventimiglia. Productores asesores de seguros. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Experiencia y profesionalismo. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y pasamos de hablar de los incrementos de tarifa a el caso Panama Papers, esta investigación por parte de periodistas de distintas partes del mundo, que realmente ha develado secretos vinculados con cuentas offshore, así se denominan en el circuito financiero, en Panamá. Y ahí, como usted sabe, ha sido uno de los grandes temas de la semana, varios mandatarios de todo el mundo involucrados, entre ellos el presidente argentino Mauricio Macri, aunque en una situación realmente muy discutible. Este ha sido un eje de debate intenso en estos días aquí en todo el país, en el caso de una empresa offshore, de la cual Macri, figura en ese caso como director de la sociedad, no como accionista o como dueño de esa compañía, siendo además, por lo que se conoce, una empresa que no ha tenido movimientos, no ha tenido actividad. Así que le proponemos a continuación analizar este tema en la visión de un especialista que habitualmente nos acompaña con este tipo de cuestiones tributarias, el doctor Marcos Jauregui Berry, que en un primer tramo de la charla que manteníamos con él en la semana se refería a el funcionamiento de estas sociedades offshore y a la obligatoriedad, que es uno de los temas que se está discutiendo más fuertemente, del presidente Mauricio Macri de tener que declarar o no justamente su participación como director en esa compañía. Las sociedades offshore se constituyen generalmente para distintos negocios, llamémosle así, pero para un fin determinado, que es tratar de siempre eludir alguna obligación, sea de informar o sea en cuanto a tributar en menor cuantía de lo que se debería hacer bajo otra forma. Es decir, es una forma jurídica, societaria, que se utiliza, que está dentro de los parámetros legales, o sea, existe, pero generalmente se realiza con algún fin de obtener alguna ventaja. O sea, algunos lo enmarcan
dentro de una ventaja que brinda la ley o el sistema jurídico mundial. Para otros es una actitud que enmarca generalmente alguna relación con alguna actividad que pueda ser considerada como evasión fiscal, como algún otro tipo de delito y demás. Ahora, en sí la constitución de la sociedad no es ilegal entonces. No, está dentro de los parámetros mundiales. La sociedad offshore está dentro de lo que se considera un parámetro normal porque es una sociedad que se constituye en un determinado país para funcionar en otro país, sea el de la residencia de los capitalistas, llamémosle, o otro, pero no funcionan en el lugar donde se radica la sociedad. Entonces es legal, o sea, es legal. Lo que se investiga siempre es la actividad que pueda llevar adelante esa sociedad desde el punto de vista tributario o los fondos que son aportados a esa sociedad desde el punto de vista de los regímenes de información o de dónde se obtuvo ese dinero. Pero la sociedad en sí es una sociedad legal. Quien brinda el asesoramiento o quien brinda la estructura para esa sociedad, obviamente va a decir, bueno, esta sociedad está permitida, en determinados estados está permitida y puede funcionar. Ahora, ¿y qué obligatoriedad tiene un director, como es el caso que involucra al presidente, de declarar esa sociedad en tanto es director, no accionista, y al mismo tiempo la sociedad no tiene movimientos? Bueno, en el caso puntual del presidente hay un costado que se refiere a la información del funcionario público de brindar detalles de todas las inversiones y demás. Y después en general, obviamente, siempre lo que se exterioriza a nivel tributario es todo lo que se obtenga, en lo cual se obtenga ingresos. Entonces, si no hay ningún tipo de ingreso y no tiene ningún tipo de participación en la parte de capital, no es accionista y demás, bueno, estaría fuera de lo que sería el régimen de información. Después, lo que sea desde el punto de vista del funcionario público es distinto porque hay regímenes distintos para diputados, para senadores, para intendentes, para presidentes, y bueno, ahí está dentro de la ley de ética pública que es distinta. Ahora, desde el punto de vista tributario, en realidad lo que se declara es por lo cual se obtiene ganancias o se tiene ingresos. Si no hubiera ingresos, no hay obligación de declararla. Y desde el punto de vista de considerar que claramente el presidente es una persona expuesta públicamente o políticamente, el régimen de información de ética pública contempla que lo que debería informar esa persona es un ingreso o una inversión, como decías vos, o también un cargo, porque la idea del director es la idea más de un cargo que de una inversión, ¿no es cierto? El director es un cargo que puede ser retribuido o no. Lo que se alega en este caso puntual es que en esta sociedad es un cargo no retribuido de una sociedad que no tenía actividad, ni nada, ¿no es cierto? Eso es lo que se alega. En ese caso, desde el punto de vista de la ley de ética pública, no hay obligación de informar. Pero, bueno, después habrá que seguir investigando, que no tenemos las herramientas a nuestro alcance, si es que realmente no hubo retribución, no hubo inversiones, bueno, eso ya escapa un poco a lo que uno puede conocer. Pero, bueno, si no obtiene ingresos, ni ha aportado dinero, no estaría fuera del alcance del régimen de información. Vamos a continuar compartiendo parte del testimonio del doctor Marcos Jauregui en relación a este caso de los Panama Papers, con una derivación que parece en algunos casos no tan natural, pero que si uno mira un poco más allá, bueno, realmente parece venir de alguna manera encadenado a este tema de la investigación de este consorcio de periodistas internacionales. Usted sabe que ha habido en los últimos años varios casos de levantamiento de secreto bancario, particularmente en distintos paraísos fiscales. En general han venido de la mano de ex empleados arrepentidos, o en otro caso como este de Panama Papers, por la investigación de un grupo de periodistas a partir de un dato que justamente se filtra de estas organizaciones en Panamá, con lo cual me parece que es oportuno, bueno, llamar la atención a aquellos que hoy tienen capitales no declarados en el exterior, tal vez como efectivo líquido, tal vez como propiedades bajo la figura de distintas sociedades. Estas son modalidades que se han reproducido en los últimos años en distintos destinos en todo el mundo. Bueno, cuidado, porque este proceso de levantamiento de secreto fiscal y secreto bancario seguramente es una tendencia que difícilmente vaya a revertirse. Así que sobre este tema conversamos con el doctor Marcos Jauregui en el segundo tramo de la charla. Yo creo que ahí está el punto. O sea, yo creo que esto que ha surgido en los últimos años, si bien se han provocado hechos absolutamente casuales o muy puntuales, recordemos el tema Suiza, donde un ex empleado de una gran compañía brinda información a otro país como fue Francia, y de Francia se nutre la información para Argentina, por ejemplo, o en el caso acá que un estudio jurídico se filtra información.
Pero si uno ve un poquito más, lo que va tendiendo el mundo es a un régimen de transferencia de datos de todos los fiscos y de todos los estados. Entonces, que eso se apunta hacia el 2017-2018. Entonces, el mundo va para un régimen mucho más transparente desde el punto de vista fiscal, donde ahí incluye las inversiones, el secreto bancario y demás. Entonces, quizás estos hechos no sean ajenos a esa intención que hay entre todos los principales estados de procurar mejor información entre ellos y tratar de ir dejando de lado regímenes de paraíso fiscal desde el punto de vista tributario o regímenes de secreto bancario donde no se puede acceder a la información salvo casos muy puntuales que se judicializan. En la medida en que el gobierno no puede avanzar con el blanqueo de capitales que se pensaba se iba a poner en marcha en el segundo semestre del año en virtud de todo esto que se ha conocido, ¿cuál es el camino a recorrer por aquel que sabe que tiene una inversión no declarada fuera del país, seguramente oculta tras la figura de alguna sociedad, digamos, para regularizar esa situación? ¿Cuál es el camino más recomendable? A veces cuando se producen ciertas cosas uno tiene que entender cuándo y cómo ocurrieron. O sea, Argentina, cuando se dice que los argentinos tienen muchísimo dinero en el exterior, bueno, quizás por algo ha sido. Entonces, quizás uno ve ciertas maniobras hoy día mucho más expuesta y criticada por la sociedad, que antes se veían un poquito más complacientes. O sea, si ocurrió fue porque algo provocó que ellos ocurrieran. De hecho, ha habido provincias que han transferido plata al exterior hace años tratando de resguardar esos créditos. Es decir, quizás habría que mirarlo con los ojos de cuando ocurrieron. Lo bueno es que hoy día se ponga en discusión, se critique y se empiece a poner los ojos sobre ello. Uno, como decís vos, las leyes sucesivas, leyes de blanqueo que ha habido, donde se trata de repatriar esos fondos de forma voluntaria, ¿no es cierto?, con beneficios fiscales claros y muy contundentes, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tienen que darse las dos condiciones, porque que haya una herramienta legislativa que la fomente y una decisión y un contexto que ayude a esa regularización. Por último, regularizar hoy sin un programa de blanqueo de capitales que otorgue ciertas concesiones es muy caro. ¿Qué es lo que puede reclamar el fisco? ¿En qué condiciones puede hacer? Es difícil decir que sea caro, ¿no es cierto? Pero digamos que necesitaría que la persona exteriorice todos los fondos que pueda tener al exterior y generalmente esas decisiones tienen que estar acompañadas para que se tomen por algún tipo de beneficio fiscal. Que insisto, ha habido hasta desde varios años con la ley, por ejemplo, la que se conoció comúnmente como ley Sedines, o la anterior del blanqueo de noviembre del 2008. Ha habido leyes en nuestro país hace poco, pero se necesita un mayor convencimiento que quizás todas estas cuestiones de divulgación de datos de Suiza, de Panamá, ayuden a que hay gente que tenga esos bienes, ese dinero y esté pensando ahora de otra manera sobre esa situación. Bien, y del caso Panama Papers a lo que ha sido en la semana la presentación del doctor Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, en un congreso sobre la marcha y el rumbo de la economía argentina, organizado por la empresa de noticias Bloomberg. Realmente hay algunos fragmentos de la charla de Sturzenegger que, como le decía en la apertura, son muy iluminadores acerca de lo que puede pasar con la política monetaria del Banco Central en las próximas semanas y en los próximos meses, porque les recuerdo que hasta el momento el Banco Central viene a través de la colocación de letras del Banco Central, las muy famosas hasta esta altura del año, LEVAX, que se colocan en el mercado bursátil, en el sistema financiero argentino, ha venido retirando pesos del mercado con la intención de frenar las presiones inflacionarias. Y aquí aparece el primer punto. Sturzenegger, a lo que se refería justamente en su presentación en este congreso organizado por Bloomberg, es, bueno, a que a esta pata de la política antiinflacionaria le falta la pata de la política fiscal, que es esto, reducir el desequilibrio que hay hoy entre los ingresos y los egresos del Estado, siendo este un proceso que el mismo Alfonso Pratgay ha dicho se va a ir cumpliendo de manera gradual, es decir, el equilibrio fiscal va a ir siendo buscado por esta nueva administración, por este nuevo gobierno, progresivamente con el correr de los próximos años. Así que en el primer fragmento de lo que fue la exposición de Sturzenegger en estos días en este congreso organizado por la empresa Bloomberg, le proponemos, bueno, repasar sus definiciones en torno a lo que es la política inflacionaria, que claramente define la política de tasas de interés. Así que escuchamos a continuación al doctor Federico Sturzenegger. De cualquier manera, como ustedes saben, no hay posibilidad de un régimen monetario estable si no viene acompañado de una política fiscal que permita a la autoridad monetaria concentrarse en su trabajo de estabilización nominal.
Esto no requiere de mucho análisis y es un prerequisito básico para un país con baja inflación. Como también se ha anunciado, la idea de las autoridades monetarias es acompañar un proceso de ordenamiento fiscal gradual, lo que implica comprometer recursos monetarios al financiamiento del déficit durante una transición. Este año hemos acordado con el Ministerio de Hacienda y el propio Presidente de la Nación una transferencia anual de 160.000 millones de pesos, alrededor de 2 puntos del PIB. En términos reales, esto implica una reducción del orden del 30% respecto del financiamiento monetario otorgado al fisco el año pasado, que fue 178.000 y 3,1 puntos del PIB. Como parte del sendero de reducción prevista del déficit y de la transición hacia un esquema de financiamiento fiscal sobre bases definitivamente más sustentables, el compromiso es que esta cifra vaya reduciéndose rápidamente en los años subsiguientes. Salir de la configuración de dominancia fiscal sobre la política monetaria y eliminar este factor autónomo de creación de base monetaria que estuvo en la base del desequilibrio monetario y de la aceleración de la inflación de los últimos años es clave para la credibilidad de todo lo que hacemos y confío plenamente en la capacidad del Ejecutivo para lograrlo. Nuestros modelos sugieren una traslación de dinero a precios de aproximadamente 6 meses o más. Esto significa que la fuerte expansión monetaria ocurrida el año pasado está todavía ejerciendo sus efectos, mientras que la decidida contracción de los agregados implementados desde el comienzo de esta gestión tardará en manifestarse todavía. En este sentido, parece incorrecto atribuir la aceleración observada en los registros inflacionarios en los últimos meses al cambio de régimen de políticas, y por el contrario, pareciera más apropiado imputarlo a decisiones de políticas adoptadas previamente. Y por supuesto, esto se suma al hecho que estamos viendo el efecto de eliminar algunas anclas que eran inconsistentes con la política fiscal y que habían llevado al país a 4 años de estancamiento. Me gustaría apuntar un segundo éxito, además de la salida del cepo, de estos 3 meses. El pasado 31 de marzo venció una importante posición abierta en futuros, con lo que hoy la exposición del Banco Central en este mercado ha mermado sensiblemente. La alta exposición del BCRA en este mercado generaba un mecanismo de retroalimentación entre el movimiento del tipo de cambio y la política monetaria. Es sencillo de explicar. Un aumento de la paridad cambiaria provocaba la necesidad de emitir liquidez para integrar los márgenes requeridos, pero esa liquidez alimentaba la propia demanda por activos externos. Esta potenciación de la inestabilidad se dio tanto en el ciclo de alza, en febrero, como en el de la baja, de marzo. Consideramos haber traspasado el umbral de marzo, lo que nos deja con una posición que es solo un 37% de la que heredamos, y con eso en alguna medida vamos cerrando este capítulo. Yo creo que la exposición hoy está en niveles ya no peligrosos, aunque este BCRA mantiene como objetivo la cancelación de sus posiciones en este mercado en los próximos meses. Y una de las grandes definiciones que dejó el doctor Sturzenegger en su presentación en estos días tuvo que ver con la tasa de interés. Dijo Sturzenegger que la tasa de interés se va a mantener en niveles elevados hasta que no aparezcan indicios de que la tasa de inflación se reduce o entra en una tendencia descendente de manera inequívoca. Esto asociado a los comentarios de Sturzenegger de que hay un retraso en los efectos de la política monetaria, en el sentido de que hasta el momento se viene viviendo con la presión inflacionaria de lo que es el exceso de emisión de pesos del último semestre del 2015 bajo la gestión de Alejandro Vanoli al frente del Banco Central. Bueno, a partir de eso, Sturzenegger espera que para mayo-junio las presiones inflacionarias se moderen, porque ahí va a entrar en efecto justamente todo lo que tiene que ver con esta política monetaria contractiva, que tiene que ver con la suba de tasas de interés y el retiro de peso a través de la colocación del EVAX, con lo cual, en el mercado se leyó que hasta mediados de años es muy probable que las tasas del EVAX se mantengan en los niveles elevados actuales. Les recuerdo, 38% anual para colocaciones al plazo más corto de 35 días. Nos queda un tramo más, un fragmento más de la charla de Sturzenegger para compartir, donde hace referencia a otro de los grandes temas de las finanzas en la Argentina, el dólar. Sobre este tema, la palabra del doctor Federico Sturzenegger. Como yo decía, realmente creemos que Argentina ha coordinado demasiado en el tipo de cambio, y eso es un costo tremendo para la macroeconomía porque no te permite ajustarte a los shocks. Si todo el mundo piensa que la variable relevante es el tipo de cambio, todo se acomoda al tipo de cambio. Entonces el día que el tipo de cambio se mueve, todos los precios se mueven, y por eso las experiencias, digamos, de corrección del tipo de cambio real han sido tan complejas y tan inflacionarias, ¿no? Entonces este es el trabajo, yo te diría, porque sería lo más fácil,
decir uno fija el tipo de cambio, sino más fácil, pero no es la construcción, yo lo quise decir eso, no es la construcción en serio de una economía que dice, mira, tu baja inflación va a venir de una situación fiscal ordenada y un banco central comprometido con bajar la inflación. Y necesitas el tipo de cambio. Por eso cuando uno mira Colombia, mira Brasil, mira Chile, mira Australia, son economías pequeñas, muy abiertas, con unos shocks impresionantes y que han tenido una macroeconomía relativamente estable, y eso se ha logrado porque han logrado disociar en Sudáfrica la dinámica del precio doméstico del tipo de cambio. Colombia este año mueve el tipo de cambio un 70% y la inflación 7%. Pero eso es fundamental que nosotros los argentinos lo podamos lograr. Lo podemos lograr. Con una situación fiscal ordenada y con un banco central focalizado en eso se puede lograr perfectamente. Hay que ser coherente y consistente con lo que uno dice. Ahora, el día que lo logremos, vamos a tener otra macro. Porque nosotros ya tenemos la experiencia del atajo y de la solución sencilla que después termina siendo una trampa porque la economía no puede ajustar. Entonces, si la economía no tiene la herramienta del tipo de cambio para ajustar, termina ajustando de la peor manera, ¿no? O sea, como manteniendo una... Y digamos, lo que estamos viendo en este momento es justamente un ejemplo, venimos de eso. Sí. Entonces, la apuesta, como yo estoy totalmente confiado en la capacidad del Ejecutivo de cumplir con sus metas fiscales, porque además lo conozco al jefe de gobierno porque vengo trabajando con él, y les hago simplemente este elemento. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires llegamos y la situación estaba tan desordenada como estaba la que uno puede haber encontrado hoy en la universidad. Y uno va tomando las decisiones correctas y va cuidando el dinero y va gestionando mejor, y un año está un poquito mejor, y nosotros los últimos 3 años o 2 años en la ciudad de Buenos Aires estaba totalmente ordenada la ciudad. De nuevo, me parece que los argentinos tenemos que salirnos de los atajos. Entonces la mejora de la situación fiscal no es que vos vas a hacer 4 medidas y mañana vas a tener la situación fiscal corregida. Vos necesitas 5 años de trabajar bien, como trabajan ustedes en sus empresas. En ese proceso yo tengo una confianza absoluta porque tengo la confianza en el presidente que él va a avanzar en ese sentido y está convencido y ha demostrado su capacidad para hacerlo. Hago un pie de página que Argentina tiene otro gran activo, que es en los últimos 20 años de manera muy coherente y muy consistente, pasando por los 90 y pasando por los 2000, ha ido sistemáticamente mejorando su regulación bancaria. Entonces fíjate que nosotros, como que el tema bancario no está, eso da una extraordinaria estabilidad, y eso es el producto de 20 años de trabajo sistémico. Entonces un tema que era histórico en Argentina, totalmente desaparecido, absolutamente ningún riesgo, está fantástico. Bueno, entonces acá es lo mismo. Y en ese contexto, el otro día un director que se sumó al Banco Central, se llama Demian Reidel, él hizo una nota y él dice, a mí no me da miedo flotar, lo que me da miedo sería no flotar. Entonces tenemos que aprender, y el día que la gente se dé cuenta que el tipo de cambio puede sufrir, el tipo de cambio puede bajar, decir, bueno, pero la inflación ¿cuánto va a ser? Y entonces yo ordeno mi política de precios en función de eso y no tanto del tipo de cambio. Es, como dije yo, es más trabajoso, pero bueno, Argentina en algún momento tiene que empezar a trabajar para el largo plazo y para las cosas que le van a servir, no en el corto, sino en el largo. Y repito, Nueva Zelanda, no estamos inventando nada, cero. No pretendo ser un innovador en nada. Australia, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Sudáfrica, países que han logrado ordenar sus macros y estabilizarlas, pero con este instrumento. Y como usted veía, Sturzenegger deja definiciones claras también en torno a lo que puede ser la evolución del dólar, ¿no es cierto? Al Banco Central no le va a preocupar centralmente la evolución del tipo de cambio, ¿no? De esta manera se refiere a lo que es la evolución del dólar, del billete estadounidense en nuestro circuito financiero, básicamente porque el objetivo central, primordial del Banco Central es la contención de la inflación. Entonces, en tanto el precio del dólar no implique una suba de los precios, parece ser que este Banco Central está dispuesto a no intervenir. Con lo cual, bueno, a partir de aquí también hay una lectura interesante en el sentido de que en los próximos meses, cuando, bueno, se termine de producir el ingreso de los dólares de la cosecha gruesa, donde también entren dólares a partir de lo que puede ser la emisión de bonos post-default aquí en la Argentina, bueno, incluso si ese exceso de dólares genera presión a la baja, justamente del dólar en el circuito financiero, es probable que el Banco Central no haga nada para contener esa baja, que es un poco el movimiento que estamos viendo en las últimas semanas.
Hasta aquí entonces, bueno, dos partes del testimonio de Sturzenegger que nos pareció oportuno compartir. Esto, le reitero, tiene que ver con lo que fue la presentación del presidente del Banco Central en una reunión organizada por la agencia de noticias Bloomberg. Nosotros ahora hacemos una nueva pausa y después le contamos cómo está cerrando la semana el circuito financiero local. Esto después de la pausa. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Préstamos muy para comprar, préstamos muy para viajar, muy y disfrutar. Préstamos personales, muy préstamos en efectivo. Préstamos muy. Solicitaros en Favacard. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Filial Mar del Plata. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, último tramo de Mercados y Empresas y tiempo de ver cómo está cerrando la semana financiera en la bolsa. Para esto ya entramos en comunicación telefónica, como hacemos habitualmente, con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe Adriana Figliolo. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, contanos los hechos destacados de la semana. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, nosotros la semana nos seguimos la bolsa día a día y lo que vemos, salvo hoy, que está subiendo en una forma importante porque se está recuperando otra vez el petróleo, entonces encabeza la suba Petrobras con un 7%, pero en general fue una semana muy tranquila, con pocos negocios, porque principalmente la tasa que se está pagando por las letras de tesorería, la del Banco Central, a un 38%, quita a gente del mercado, ¿no? O sea, es como decir, en este momento la mejor colocación consideran que es la tasa. Si bien las acciones puede ser que sea un buen año, en el cortísimo plazo la gente prefiere la tasa y no invertir en un bono o en acciones. Así que bueno, lo que vimos fue una reducción importante del volumen. Pero bueno, hoy se la ve un poco más animada, o sea, la bolsa. Bien. Y sí, o sea, vemos como que el caudal de negocio y el interés por las acciones se enfrió. Y sí vemos una voracidad por el tema de las letras, ¿no? Porque un 38%, un 3 y pico mensual, realmente, bueno, son tasas y pagadas por el Estado, realmente son tasas que te enfrían todo, salvo al que busca tasas. Claro, ahora se habla de un nuevo récord de inversores minoristas, ¿no? Sigue incrementándose la gente que llega con intención de suscribir estas letras, ¿no? Sí, nosotros realmente, bueno, ya los martes es cuando se toman, hay que pasar las licitaciones y bueno, ya es como que tenemos que armar un sistema especial. Cuando empezamos quizás eran 10, 20 clientes y realmente, el caudal de gente fue muy importante, porque no tienen acceso en un plazo fijo a llegar a esas tasas. Está claro. ¿Y cómo le va a los bonos en dólares con esta movida de las Levax? Porque el dólar está cayendo en general en todas sus versiones en el circuito financiero y los bonos en dólares, también en pesos, entendemos que el dólar están débiles, sí, ¿no? está mucho más tranquilo. Nosotros lo que siempre miramos como valor de dólar es el bono de la 17, que es este que vence en abril del 2017. O sea, lo relacionamos como hacer un plazo fijo un año. Lo que vemos que en pesos quizás se mantiene, pero lo que viene subiendo es la paridad, es decir, la relación que hay del bono con el dólar. Y esa paridad en este momento, saben que ahora el 17 de abril este bono paga renta, que paga el 3,5, y lo tiene incorporado en el precio que está cotizando. Pero nosotros lo que vemos como una oportunidad, es decir, el que quiere comprar o tiene interés en dolarizar,
si vos hoy compras un bono, una 17, que cotiza aproximadamente 1.500 a 15,20, sería para relacionarlo con la cotización del dólar, y bueno, y lo esperás al final cobrando sus rentas en dólares y te dan en abril del 2017 el capital en dólares, la operación es muy ventajosa porque te da un dólar de 13,80, tomando en cuenta que es una inversión que no paga ni ganancias ni bienes personales. Está claro. Sí, sí. Y para aquellos que piensan en dólares, Adriana, ¿alguna opción para plazo más largo? ¿Un bonar 2024, sí, por ejemplo? Bueno, estábamos mirando hoy justamente que pagó la renta el AO20, que es un título que se emitió hace menos tiempo, y bueno, te paga un 8% en dólares, ¿viste? Claro. Y bueno, hay bonos del 8, del 9, del 8,75, los de largo plazo, que yo creo que para el que busca renta en dólares, realmente es para aprovecharlo, porque nosotros lo que pensamos que una vez salido de esta coyuntura del default, no va a haber bonos que te paguen el 8% anual en dólares porque es una renta que no existe en el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y van a subir, va a ser menos accesible porque la renta es en dólares y vos la tenés nosotros porque consideramos que ya no se va a volver a dejar de pagar ningún título como pasó en el 2001, pero bueno, es la visión que tenemos y más tomando en cuenta la actitud que tiene este gobierno, ¿no? Está claro. Por último, Adriana, te pido que te encargues vos de hacer la invitación para lo que va a ser una charla que vamos a estar dando el miércoles ahí en la Bolsa sobre el tema del EVAX y bonos en dólares. Contanos un poco cuál es la idea. Sí, a raíz de la inquietud de tanta gente, bueno, tuvimos el Departamento de Research de Mar del Plata Bursátil, va a dar una charla breve informativa, que es de acceso libre, pero, o sea, nos tenemos que ordenar porque la convocatoria salió a través de mail y de gacetillas de prensa y realmente no nos, o sea, pensamos que nos van a desbordar por el interés que está mostrando la gente. Supongo que la volveremos a repetir porque el tema del momento son estas letras del Banco Central. Y, o sea, lo que tratamos de hacer es una pequeña charla con la idea de, lógicamente, la gente que se acerque, después seguir conectado con el personal nuestro y la atención al público, el Departamento de Atención al Público nuestro, para terminar de evacuar todas las dudas. Pero es como un approach a todo lo que hay en el corto plazo en el mercado, ¿no? Está muy claro. Entonces, todos los interesados en participar de esta charla, repetimos. El miércoles a las 18, pero previamente tienen que llamar a Mar del Plata Bursátil al 561-6000 para registrarse y consolidar la asistencia. Perfecto. Bien, Adriana, te agradecemos mucho esta nueva comunicación. Buen fin de semana, ¿eh? Bueno, gracias Marcelo, igualmente. Conversamos entonces con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, y de allí el panorama de la semana financiera, otra vez totalmente dominado por las letras del Banco Central. Así que nosotros justamente vamos a ir aplicando los últimos minutos de Mercados y Empresas a ver cómo quedaron las letras del Banco Central esta semana. Y como usted ve en pantalla, bueno, la colocación a 35 días continúa en el 38% anual. De hecho, bueno, las tasas se mantuvieron sin cambios en la colocación del último martes. 35,5 para 63 días, 34% para 98 días y 32,25%, hablamos siempre de tasas anuales, para el plazo más largo de 252 días. Reiteramos entonces la invitación que hacía Adriana Figliolo a participar de este encuentro en Mar del Plata Bursátil el próximo miércoles 13 a la hora 18 para, bueno, de alguna manera aprender, entender de qué manera se operan las LEVAC y quiénes son, bueno, los candidatos a participar de estas colocaciones, que son sin duda el instrumento financiero de moda en el circuito financiero argentino. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.